Hola, un video más en este caso sobre el proceso de división llamado mitosis. La mitosis es una parte de la fase M en la cual se va a dar la división del material genético. El material genético normalmente se encuentra en el núcleo en forma de cromatina. En la mitosis se van a formar los cromosomas que van a permitir separar el material genético. La mitosis es un proceso continuo y si se compara con el resto de la división celular, concretamente con la interfase, es muy corto. Además, a nivel genético es un proceso conservativo. Esto significa que el número de cromosomas y que la cantidad de ADN en las células que se producen es el mismo que la cantidad de ADN y número de cromosomas que la célula que las da origen. También, durante el proceso, se producen dos células que son idénticas, genéticamente idénticas, son clones con respecto a la madre. Recapitulamos entonces que es un proceso de división del material genético, es continuo, es corto, el número de cromosomas y el ADN se conserva con respecto a la madre, en el caso de las células hijas, y las células que se producen son idénticas. La mitosis se divide en varias etapas. La primera de las etapas se llama la apofase. Luego está la metafase, anafase y telofase. Recordemos qué es esto del ADN y los cromosomas. En la especie humana hay 23 pares cromosómicos. Los cromosomas no se cuentan sueltos, se cuentan en pares. De la misma manera que los zapatos no se cuentan como zapato izquierdo y zapato derecho. Se habla de que una persona tiene 10 pares de zapatos, no que tiene 20 zapatos. Igualmente, así hay que hacerlo con los cromosomas. Los cromosomas se agrupan en pares. Todas las personas, los humanos, normalmente tenemos 23 pares. Suma 46, pero no es lo mismo que 46. Lo que hay en número de 46 son las moléculas de ADN. De esta manera, la letra N, que vamos a usar como N, por ejemplo, lo vemos aquí, 2N, implica que hay un número doble de cromosomas, 2N. A eso se conoce como el número diploide. Los organismos diploides tienen cromosomas en pares. Y vamos a llamar a la cantidad de ADN C, un número constante, C. Cuando la división celular ocurre durante la fase S, lo que ocurre es la duplicación del material genético. Pero esto no significa que por haber más ADN vamos a tener más cromosomas. Seguimos teniendo 23 pares, pero esos pares ya no están simples, sino que están dobles. Entonces, no vamos a cambiar la cantidad de cromosomas, vamos a decir que los tenemos dobles. Lo que cambia es la cantidad de ADN, que allá no es el doble del número N. Aquí llamamos 2N a los cromosomas, que seguimos llamando 2N a los cromosomas, pero para poderlo representar correctamente, la cantidad de ADN pasa a ser el doble de esto es este número. Para representarlo podemos entender que tenemos que si estos así son los cromosomas, los cromosomas son cromátidas en realidad. Cada célula tiene 23 pares de cromátidas. Durante la duplicación del material genético en la fase S, se duplican las cromátidas. Esta cromátida es una copia de esta cromátida. Entonces sigo teniendo el número de cromosomas, pero doble. Para representarlo, por eso es mejor utilizar un número aparte, un número que me represente la cantidad de ADN. A este lo vamos a llamar C. Podemos ver aquí en este gráfico cómo durante G1 la célula tiene una cantidad de ADN que empieza a crecer hasta tener el doble
en la etapa S y se mantiene como tal durante todo el resto del ciclo celular hasta que en telofase nuevamente las células tienen la mitad. Esto se va a ejemplificar ahora que veamos el proceso. Decíamos que había 4 etapas. La primera es la profase. En esta etapa tenemos 12N cromosomas, 4C ADN. En esta etapa los centriolos, recordemos que eran aquellas estructuras que formaban el esqueleto celular, se van a separar. Recordemos que estaban formando pares y que además se duplican. Estos centriolos van uno para cada polo celular y ahí van a organizar los microtúbulos del uso. Solamente en animales hay centriolos. En otras células, como plantas y hongos, hay unas estructuras similares, pero no se llaman centriolos, que se encargan de hacer la misma función. Estas fibras se van a formar y van a enganchar a los cromosomas en una región específica que se llama el cinetocoro. Junto a esto va también desapareciendo el núcleo, la membrana del núcleo, y el material genético empieza a ser enrollado por las histonas para producir los cromosomas. Por lo tanto, durante la profase tenemos los cromosomas que se van a empezar a enrollar, los centriolos que se van a separar y van a formar las fibras del uso, y la membrana que va a desaparecer. Una célula durante la profase se observa, como pueden ver en esta fotografía, puede ser así, donde se está formando los cromosomas, o puede ser así, en donde ya están los cromosomas que ya se formaron pero están desorganizados. Podemos ver el resto de las células en la fotografía, como se ve claramente la presencia de un núcleo que tiene heterocromatina y eucromatina. Luego de la profase viene la metafase. En esta etapa la célula sigue siendo 2N y 2C, y lo que va a ocurrir es que los cromosomas se van a organizar, se van a disponer hacia el centro, hacia el ecuador celular, en la placa ecuatorial llamada, y se van a orientar perpendicularmente a los microtúbulos del uso acromático o del uso mitótico, que eran aquellas proteínas de los centriolos. De esta manera, aquí están los centriolos en el polo, en los extremos, van a tirar una serie de líneas, de fibras, que se llaman fibras de uso, y observemos cómo los cromosomas están alineados hacia el centro de la estructura celular, al ecuador celular, esperando que se separe. Una célula en metafase se ve de esta forma. Podemos ver cómo los cromosomas, si vemos las células están inclinadas en el eje de simetría, aquí podemos ver los cromosomas ubicados hacia el centro. Luego de la metafase, la siguiente etapa se llama la anafase. En esta etapa, igualmente, tengo el doble de cromosomas y el material genético, ADN, pero estas cromátidas, que recordemos que son copia una de la otra, se van a separar al partirse por el centrómero, que era la estructura que las mantenía unidas. Cuando se desplazan, se van a observar unas estructuras en forma de V que tienen los vértices, es decir, la parte más angosta dirigida hacia los polos, y a la vez se empieza a formar un surco en la mitad de la célula, es decir, se empieza con la citocinesis. Una célula en anafase entonces se va a caracterizar por separar los cromosomas en dos mitades. Cada una de las mitades o cada una de las cromátidas se llaman cromátidas hermanas, se van a desplazar hacia los polos celulares y también se empieza a producir un surco en la mitad de la célula. Observemos una fotografía. Aquí podemos ver una célula en anafase, estos son los cromosomas. Inclusive se logran ver las fibras del uso por acá, no sé si se observa, forma como un radio. Y observen aquí, donde marcan las flechas, un surco, es decir, que la célula se va de alguna manera haciendo más delgada, adelgazando. Y lo que ocurre es que hay un anillo que se va a formar en esa región que empieza a comprimir
la célula y partirla en dos. En anafase ya inicia la citocinesis. Luego de anafase continuamos en telofase y ya en esta observemos como hay un cambio. Tengo la misma cantidad de cromosomas, pero la misma cantidad de ADN. Recordemos que en el caso de la etapa anterior, los cromosomas que estaban duplicados se parten en dos y cada mitad se va para un extremo. Las cromátidas entonces en este caso van a llegar a los polos y vamos a decir que es algo similar a una profase en reversa, es decir, lo que ocurre en profase aquí ya se revierte. Aparece la membrana, desaparece el huso, se forma la cromatina, es decir, los cromosomas se descondensan y puede ser que la célula empiece una siguiente etapa de división, continúa en interfase. Aquí podemos ver cómo los cromosomas ya están ubicados en el polo, donde está el centriolo, y vamos a formar el núcleo, teniendo aquí una célula y teniendo aquí otra. Una fotografía me permite ver en este caso dos células que se están formando, en donde se está, aquí vean cómo se observan las fibras del huso todavía y todavía los cromosomas están aquí, pero ya están formando algo similar a un núcleo. Este proceso es un proceso continuo, no ocurre en fotografías, sino que es como una película. En el caso de la citocinesis, lo que tenemos es la segmentación del citoplasma. Recordemos que inicia durante la anafase y continúa hasta la siguiente interfase, y aquí lo que ocurre es que los filamentos de actina y miosina, que se llaman microfilamentos del citoesqueleto, van a formar un anillo que va a rodear el citoplasma y lo va a partir. En las células de las plantas además se va a producir una pared celular. Veamos en este caso un ejemplo como una secuencia fotográfica. Una célula va a empezar a alargarse y observemos cómo poco a poco se va a hacer como un 8 acostado hasta que tenemos dos células diferentes. Podemos ver cómo en citocinesis tenemos un anillo de proteínas contráctil que va separando, segregando el citoplasma en dos partes, y en el caso de las células vegetales va a formar inclusive una pared celular que separa los dos citoplasmas. Podemos ver aquí una fotografía, los filamentos de actina en color verde, observamos cómo en la periferia se observan, y aquí está este anillo que parte en dos los dos citoplasmas. De esta manera el proceso de mitosis ocurre. Pero ¿cuál es la función que tiene este proceso? Veamos en este ejemplo un video. Al hacer aquí, recordemos que podemos ver un video en el material, lo pueden descargar del campus, y vamos a ver acá unos ejemplos, diferentes células. Vemos aquí una anafase, vemos aquí una metafase. Recordemos que no hay abajo y arriba, ¿verdad? En las células. Vemos aquí una profase, aquí una metafase. Podemos ver aquí una telofase ya terminando, y un montón de células que están en interfase probablemente. Vemos aquí, eso es similar a lo que se ve en el laboratorio. De hecho es una de las fotos de las láminas del laboratorio. Podemos ver aquí una anafase, aquí una metafase, igual que aquí una telofase, aquí una telofase, aquí una profase, aquí una telofase, aquí una profase, aquí una metafase. Es cuestión de aprender a observar. La mitosis cumple con una serie de funciones en los seres vivos. Primero, permite la reproducción de organismos unicelulares que no tienen órganos genitales, que tienen que reproducirse ellos mismos, se parten en dos
Este proceso se llama fisión, la fisión binaria, que se parte una célula en dos, y la manera de reproducción asexual que tienen los seres unicelulares. También la mitosis permite el crecimiento de las células en función de que los tejidos aumenten la cantidad de ellas. Por ejemplo, si usted se corta la piel, y la piel va a reponer las células que fueron destruidas por la cortada mediante este proceso. En el momento en el que termina la mitosis, porque el daño fue reparado, ya no crece el tejido, entonces de esta manera es que se reparan tejidos. Y recordemos que fuimos un óvulo en algún momento y que ahora tenemos miles de millones de células formando el organismo. Por lo tanto, también los seres multicelulares crecen en función de la mitosis. Estas son entonces las etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. De esta manera terminamos el video de mitosis, esperando para que puedan repasar con el material de clase, y continuamos con el tema y el video de meiosis. Muchas gracias.